La protagonista de nuestra primera imagen es Verónica Casado, la consejera de Sanidad, a la que le han pitado mucho los oídos en los últimos días por las filtraciones sobre su presunto plan para reorganizar la sanidad rural. Hoy en el Pleno de las Cortes será el centro de atención y la diana a la que han dirigido sus críticas más afiladas desde los escaños de la oposición. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. Antes de ocupar su asiento, Verónica Casado se ha parado en los pasillos de las Cortes para atender a los periodistas e intentar aclarar los malentendidos sobre los planes de la Consejería con la sanidad rural. Casado insiste en que no cerrará ningún consultorio, que los va a reorganizar. Creará dos tipos, los de referencia con más horas de consulta y más medios, y los de proximidad, donde el médico pasa la consulta si hay cita previa. No hay un plan global para cambiar la sanidad rural, solo un proyecto piloto. No hay ni 2 ni 11, hay una zona que es Aliste, porque nos comprometimos con la zona de Aliste y sus alcaldes que íbamos a hacer un proyecto y que les íbamos a presentar en estas fechas. Los cambios en la atención sanitaria en las zonas rurales los sugiere hace meses el Consejo Regional de Salud. En ese grupo de trabajo participan partidos políticos, sindicatos y profesionales. De lo que se trata es de acercar la atención a los pacientes. Lo que se trata es de no cerrar un solo consultorio. En Aliste se mantiene el centro de salud y algunos consultorios se convertirán en agrupados. Damos mejor dotación clínica y mejor dotación informática para poder trabajar mejor. Estos convivirán con los más pequeños, los de proximidad. Irá más habitualmente la enfermera si es tema de cuidados, pero irá el médico cuando haya una demanda, tal y como está estipulado en la normativa marco que seguimos teniendo. El proyecto contempla también cambios en el transporte a la demanda. Se pondrá en marcha antes de que acabe el año. Y vamos a evaluar con las personas que van a utilizar esos servicios. Si las cosas funcionan, seguiremos hablando. Y después será el turno en otras áreas de salud. Cada una tendrá su propio diseño. Con nuestros tertulianos tenemos que hablar esta noche si les han convencido o no les han convencido del todo esas explicaciones que daba esta mañana en los pasillos de las Cortes Regionales la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Esta noche me acompañan Julián Ballestero. Julián, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y a mi izquierda, Maite Rodríguez. Maite, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Ahora os pregunto sobre esas declaraciones de la consejera de Sanidad, sobre la que se ha liado en torno a la reorganización de la sanidad rural, pero antes voy a recordarles o voy a adelantarles los titulares más destacados de la prensa regional, porque evidentemente en algunos de esos titulares hacen referencia a este lío que se ha montado en torno a la sanidad rural en nuestra comunidad. Y voy a empezar con las páginas de Castilla y León del diario ABC, que hace referencia a que Sanidad rectifica y limita a Aliste, a esa comarca zamorana, la prueba para reordenar la atención rural. Por su parte, la Gaceta de Salamanca, que dirige aquí mi compañero Julián, Salamanca a la cabeza de los centros de salud más saturados. Los ambulatorios de Tejares y Capuchino superan las 1.700 cartillas asignadas por médico, y se hacen referencia a que la consejera de Sanidad explica que en ningún caso contempla el cierre de los consultorios. Las páginas de La Razón dedican su titular principal a otro de los asuntos del Pleno de las Cortes. Fernández Mañueco negociará a las 35 horas personalmente con los sindicatos. Y en los periódicos de Valladolid, El Mundo, Diario de Valladolid, el titular más destacado hace referencia a una mala noticia. Iveco no cede e impone el ERTE para sus 939 trabajadores. También elige el Norte de Castilla este titular de portada. La falta de acuerdo aboca a la suspensión de trabajo 40 días en Iveco desde el lunes. El diario Palentino, un titular preocupante: piden más de 14 años para 3 falsos cuidadores por retener y estafar a ancianas, y además señalan que 2 vecinos de Guardo son detenidos por esclavizar a 2 mujeres en un piso. Eso es lo que reza el subtítulo de esta información. Por último, el diario de León señala como titular destacado que la Ciana pierde una inversión de 23 millones de euros por falta de gas canalizado. 23 millones de euros. Os pregunto por el asunto del día hoy, del día ayer y del día durante unos cuantos días, seguro. Lo de la sanidad rural, ¿os han convencido las explicaciones que ha dado la consejera? Yo es que estaba ya convencido de antemano, porque no me parece una mala idea racionalizar la sanidad en Castilla y León y en los pueblos. Y la idea de utilizar los servicios de una manera diferente, más a la demanda, que con una presencia que a veces no era efectiva,
como propone la consejería, pues me parece una buena idea. Lo que hace falta ver es si ese proyecto piloto, sea en una comarca o en una zona, se podría haber hecho también en 9, una en cada provincia, no pasa nada. Si eso funciona y se ve que los usuarios están satisfechos y que a la vez se consigue que la atención sea más eficaz y con un menor coste, pues miel sobre hojuelas. Sí, sí, Maite. Sí, veo que vamos a ser dos voces disonantes, porque yo también estoy de acuerdo en esa racionalización. Este modelo no solo funciona en Suecia, antes comentábamos que funciona en algunas autonomías, como en Asturias, y yo creo que sí que habría que dejar tiempo para que lo explicasen y se vean los efectos de ese plan piloto, pero está claro que hay que racionalizar, y esto va de alguna manera ligado a otra de las situaciones que ahora se están reclamando. Si se aplican las 35 horas, también habría que ver cuánto personal más también habría que contratar la Administración, con lo cual creo que deben sentarse. En cuestiones como esta se nota que la consejera de Sanidad no es política, porque ella reclama cada vez que se le pregunta que por favor no se politice la sanidad, pero eso es una utopía. Bueno, la sanidad posiblemente será la materia más politizada. Aquí se politiza la sanidad, las pensiones, y chocamos con dos formas de entender la política sanitaria muy diferentes. Una es la de la consejera y quien está detrás de ella, que es también IGEA, y yo creo que también algunos directivos del PP, aunque no lo digan, podrían estar de acuerdo en racionalizar. En cambio, el PSOE, tanto en este tema de la sanidad como en el tema de las pensiones, está por gastar más. Por eso el presidente del Gobierno anuncia ahora que va a subir las pensiones según el IPC, de una manera totalmente irresponsable y pensando lo de siempre, que es que con el dinero de todos yo compro votos y el que venga detrás que pague la factura, ¿no? Bueno, sobre este tema de la sanidad, yo no sé si al final, yo decía lo de que la consejera no es una política profesional, evidentemente, porque en estos tiempos preelectorales abrir estos melones pues generan lo que ha generado, ¿no?, toda esta controversia. Claro, la precampaña del 10N se ha llevado por delante esta propuesta sin más debate y sin más argumentación, porque escuchando en el Pleno y escuchando muchos de las personas que critican, no hay argumentos muy racionales, salvo que se quiera acabar con el medio rural, que no se dan servicios, pero a la vez una de las vías de mantener el medio rural es mantener la calidad de los servicios, que quizás se pueda hacer en centros con más tecnología y donde realmente se pueda atender a los pacientes y no derivarlos siempre también a los hospitales. Pues más frentes abiertos para la consejera de Sanidad. La idea de reunificar las urgencias en Burgos no convence a algunas asociaciones vecinales. Más de 1 millar de personas se han manifestado esta tarde en esa ciudad contra un proyecto que unificaría las urgencias en el Hospital Divino Vallés y supondría el cierre del punto de atención continuada de Gamonal y el de San Agustín. Esta es la movilización, como les digo, que recorría esta misma tarde-noche las calles del centro de Burgos. Y es verdad que tener un centro como el Hospital Divino Vallés cerrado y sin ningún tipo de uso, eso sí que es una pérdida para la sanidad, en este caso para la sanidad burgalesa. Bueno, pues la sanidad ha sido uno de los motivos de la refriega dialéctica mantenido este martes en la sesión de control al Gobierno por el presidente de la Junta y líder de la oposición, pero no ha sido el único. Luis Tudanca y Alfonso Fernández Mañueco también han puesto de relieve sus discrepancias en torno a la jornada semanal de 35 horas para los empleados públicos, negociación, por cierto, que va a asumir personalmente el presidente del Ejecutivo. Gobierne de una vez. No nos podemos permitir en la Junta de Castilla y León a alguien tan indolente que no tiene palabra. ¿Se puede saber qué le han hecho la gente de los pueblos para que les traten como ciudadanos de segunda? Me voy a implicar personalmente y voy a convocar a los representantes sindicales esta misma semana para afrontar esta situación. Nos está cargando el diálogo social y no le echen la culpa a nadie, ni a su vicepresidente incontinente, ni al anterior vicepresidente que ya llama mentirosa a una de sus consejeras. ¿Usted entendería que por aplicar las 35 horas hubiera intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas que se pudieran retrasar? Señor Tudanca, ya que no ayuda, al menos no moleste.
Bueno, pues la jornada semanal de 35 horas para los empleados públicos, ha anunciado Alfonso Fernández Mañueco que va a asumir esa gestión. Recordaba también a lo largo de esta semana que fue él en su día el que puso en marcha, bueno, lo ha recordado hoy en el mismo pleno, que fue él quien negoció con los sindicatos esa aplicación de las 35 horas, que después con la llegada de la crisis pues hubo que dejar de lado. ¿Qué os parece todo este asunto? ¿Va a ser posible el acuerdo o va a haber huelga, como anuncian los sindicatos, el 6 de noviembre? Puede que las dos cosas, puede que haya huelga y luego acuerdo. Habrá acuerdo pues porque es un compromiso y porque yo creo que... Pero una vez que se implica directamente el presidente de la Junta, pues está claro que va a haber acuerdo. Lo que pasa es que también tiene razón Alfonso Fernández Mañuco cuando dice que no se puede aplicar de un día para otro y que hay que ver que la aplicación de las 35 horas no suponga una merma de los servicios fundamentales en la enseñanza y en la educación y en bienestar social. Pero habrá acuerdo. Yo, en el fondo de la cuestión, no me parece muy justo que los funcionarios en España trabajen 35 horas o en Castilla y León y el resto de los trabajadores que estamos sometidos al mercado no tengamos ese privilegio en unos tiempos que laboralmente son muy duros para todos, con mucho trabajo precario, con mucha gente trabajando no 35 sino 40 horas y que solo la tienen legal media jornada. Es decir, en ese contexto es un poco difícil el defender la urgencia y la necesidad imperiosa de que los funcionarios trabajen solo 35 horas y no 37 y media. Pero bueno, como es un compromiso, una patata caliente, por cierto, que le dejó el anterior vicepresidente de la Junta a sus sucesores, que fue el compromiso de las 35 horas, pues pero que también asumieron, pero que también este gobierno en buena medida asumió, ¿no? Porque yo creo que en la comparecencia del consejero de la presidencia... Asumió, pero no la fecha, porque es que él les dijo que la vuelta del verano estaba ya y eso es lo que no han asumido. No el volver a las 35 horas, que eso sí que están de acuerdo. Están de acuerdo, sino en el momento y en las formas, ¿no? En la urgencia. Yo creo que habrá acuerdo porque el PP no se va a arriesgar a una huelga 4 días antes de las elecciones generales. Aquí también hay varios puntos. Claro, había un compromiso y el compromiso se debe cumplir porque si no los acuerdos entrarían en duda. Pero sí que coincido con Julián en que la premura en aplicar esas 35 horas en una situación, además, que hoy vuelve la directora de FMBI, volvía a adelantar que va a haber una situación de recesión, de déficit de las administraciones, que posiblemente la Junta no cumpla ni los objetivos a final de año, es difícil justificarlo y además tiene que decir el coste real para los ciudadanos, ¿no? de esta medida, cuántos funcionarios harían falta, cuántas plazas habría que convocar. Es complejo que se pueda aplicar. Es que uno de los elementos de esa patata caliente es que el anterior equipo de Herrera le dejó el compromiso sin cuantificarlo económicamente y, por supuesto, sin dotarlo. Es decir, fue un compromiso así muy alegre y 4 días antes de las elecciones. Sí, eso también fue bastante curioso, ¿no? En una semana de campaña electoral se produjo este tipo de anuncios. Y por si no había suficientes asuntos en nuestra comunidad para polemizar, pues nada mejor que incluir en el Pleno de las Cortes una proposición no de ley sobre Cataluña. La PNL de Ciudadanos pedía que se garantice el orden constitucional en esa comunidad autónoma. PSOE y Podemos han calificado la propuesta de electoralista. El PSOE ordena silencio mediático a sus diputados sobre Cataluña. A nosotros vienen los hombres de negro y a vosotros el del Falcon. ¿Van ustedes a indultar a los golpistas? Esa es una contestación que tiene usted que dar. Si lo que quieren hablar es defender la Constitución, en defender la Constitución, ni Ciudadanos ni el PP, a los socialistas nos llegan a la suela de los zapatos. Están subvirtiendo el parlamentarismo, presentando iniciativas tan electoralistas que devienen en lo grotesco. Nuestro programa es claro: ilegalización de los partidos que persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación y su soberanía. Bueno, este ha sido uno de los momentos más calientes de este pleno. Por cierto, un pleno inédito en el sentido en que se ha desarrollado en una única jornada, de mañana y de tarde, algo a lo que también se habían comprometido en su momento, ¿no? Para no pagar 2 días de dieta y poder concentrarlas en uno. Tampoco ha sido tan difícil, por lo que se ve. Ha sido porque mañana viene el rey de España a visitar Renault y hay muchos compromisos por parte de algunos de los representantes de la Junta de Castilla y León con esa visita.
¿Qué os parece este tipo de proposiciones de ley, que no nos afectan evidentemente directamente y que siempre son fruto de la polémica? Siempre que se habla de Cataluña sabemos que tenemos polémica segura. Como si no tuvieran las Cortes de Castilla y León asuntos importantes de los que ocuparse en Castilla y León. Pero bueno, yendo al fondo del planteamiento, lo que ha dicho el procurador del PSOE, Fernando Pablos, pues es efectivamente una estupidez, porque el PP y Ciudadanos sí pueden dar lecciones de defensa de la Constitución al PSOE y sobre todo al Partido Socialista de Cataluña, que ha votado a favor de Torra en una reciente moción de censura. Esa es una lección de defensa de la Constitución de la que Fernando Pablos podía tomar nota ya. Lo que tiene que hacer el PSOE es defenderla, sobre todo en Cataluña, y allí han estado votando con el que defiende a los presuntos terroristas, a los CDR. ¿Qué opinas sobre este lío? Yo no comparto este tipo de propuestas en las Cortes, igual que también se hacen en ayuntamientos y diputaciones, porque normalmente además son propuestas que vienen teledirigidas desde Madrid con su redacción completa y solo buscan el titular fácil. Entonces, con cuestiones tan importantes como hay hoy sobre la mesa, creo que se está debatiendo. Se acaba de debatir la moción de censura en Cataluña, sigue siendo objeto de la campaña electoral. Entonces, creo que aportamos poco o nada desde un debate en las Cortes de Castilla y León. Bueno, pues ya ven, pero es una excusa para que los procuradores pues se líen a mamporrazos dialécticos, como hemos visto también esta tarde. El vicepresidente de la Junta no estaba en ese pleno, estaba en otro, en Bruselas, en el del Comité de las Regiones, y allí Francisco Egea ha pedido a la capital comunitaria que no olvide las regiones mineras y con desafíos demográficos como la nuestra. Nosotros nos sumamos también a su petición de aumentar al 1,3% los fondos, pero queremos que no se olviden de algunas regiones especiales, regiones como la nuestra, que son desérticas. Queríamos señalar la necesidad de, si existe un fondo de transición justa para las regiones carboníferas, no dejar abandonados a quienes sí han hecho el trabajo, a quienes acababan de cerrar sus explotaciones mineras y que habían hecho los deberes. Vamos ya con la política nacional. Los aranceles del gobierno estadounidense han entrado en campaña. Pedro Sánchez ha anunciado un plan para mitigar las consecuencias de esos aranceles de Estados Unidos, enfocado en las necesidades de cada comunidad autónoma. El Gobierno de España, y es lo que me gustaría anunciaros, va a poner en marcha un plan de respuesta, un plan de acción para el sector agroalimentario y también para el sector ganadero, en todas las comunidades autónomas afectadas, cada cual con sus instrumentos, porque no es lo mismo Castilla-La Mancha que Andalucía o que Extremadura. O que Castilla y León. Lo anunciaba en Jaén Pedro Sánchez, ha sido una de las 3 paradas de una intensa jornada de pre-campaña que le ha llevado también a Córdoba y Granada. Sánchez ha defendido la viabilidad de subir las pensiones de acuerdo al IPC, aunque el gobierno esté en funciones, y dice, a pesar de las críticas de la derecha. Pues Pablo Casado parece que está dispuesto a apoyar la revalorización de las pensiones si el gobierno decide aprobarla de forma urgente antes de final de año. Aún así, el líder del PP, que hoy ha hecho campaña en esta feria ganadera de Badajoz, ha criticado el momento elegido por Sánchez para anunciarlo. Dice que este asunto debería acordarse en el Pacto de Toledo. Haces anuncios electoralistas y no le explicas a los pensionistas que al final esto supone 4 euros al mes, pues además de ser irresponsable, además de utilizar la campaña para hacer política con los pensionistas, resulta que estás creando expectativas que luego no puedes cumplir. Porque por culpa de tu mala gestión económica, el IPC no se revaloriza y, entre otras cosas, afecta a los pensionistas. Claro, porque el IPC en estos momentos creo que está en torno al 0,1. Y creo que por ley las pensiones deben subirse como mínimo un 0,25. O sea que todo esto es ruido. Sí, no es ruido, es sencillamente lo que sabíamos que iba a hacer Pedro Sánchez en precampaña. En campaña no, porque es una semana y casi no le va a dar tiempo a aprobar muchas medidas electoralistas, pero ya estamos acostumbrados, lo ha hecho durante los últimos meses y siempre que ha podido utilizar los mecanismos del gobierno para ganar votos, para anunciar, en este caso, mejoras para los pensionistas, para que voten al PSOE,
en anunciar mejoras para el PER, para los trabajadores del campo andaluces, para que voten al PSOE, y de esto vamos a ver mucho de aquí al día 10 de noviembre. Por su parte, Albert Rivera, que hoy ha estado de cañas con un grupo de jóvenes en Guadalajara, ha reclamado pactos nacionales para temas como las pensiones y la lucha contra la despoblación. Además, propone bonificaciones del 40% de las cuotas de la Seguridad Social para autónomos y trabajadores del ámbito rural. En vez de echar tanto tiempo y tanto dinero en asesores, en enchufados, en subvenciones, en colocados en las diputaciones, ¿por qué no le han dedicado el PP y el PSOE más tiempo y más dinero a un acuerdo nacional como el que planteamos? Si hubiéramos empezado hace años, pues por ejemplo en lugares como Castilla y León, que hablamos el otro día también, no se hubieran marchado 100.000 personas solo en 10 años. De la situación política y de los posibles acuerdos postelectorales ha hablado esta tarde en Valladolid José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del Gobierno apela a la responsabilidad de los políticos para salir del bloqueo, pero al mismo tiempo descarta un posible acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos tras el 10M. Los acuerdos tienen que partir de principios, a mí me parece muy difícil, lo digo con respeto, me parece muy difícil que Ciudadanos pueda acordar con el PSOE teniendo acuerdos con un partido como Vox, donde milita un señor como el señor Smith y dice lo que dice. El señor Smith, al que se refiere Zapatero, es el secretario general en Vox, que hoy ya ha estado en Zamora en la inauguración de la nueva sede de este partido, y allí se ha mantenido don RQR en las polémicas declaraciones a las que se refería el expresidente del Gobierno sobre las 13 rosas, las jóvenes de las Juventudes Socialistas Unificadas, fusiladas poco después de terminar la Guerra Civil. Yo nunca voy a pedir perdón por algo que es verdad. Por tanto, usted en su pregunta ha dado su opinión y está en su derecho a hacerlo. La historia está para que la estudien los historiadores, y los españoles tenemos la libertad de opinar sobre cada hecho histórico lo que nos venga en gana, no lo que se le ocurra a la Sexta ni a la 4. Bueno, pues así está el patio. Maite. Ya, en este caso sí que me enfada bastante porque la historia dice, la historia podemos verla cada uno como queremos o podemos opinar. Creo que una cosa es la historia y otra cosa es el relato que cada uno quiera tener, pero no el que pueda defender. La memoria histórica tendría que ser, tendría que ser porque por desgracia no es tanto de las víctimas de uno u otro lado. Se trata de reconstruir la historia y también de aquellas personas, de alguna manera dignificar a aquellos que no tuvieron un final digno y que siguen en cunetas y que requieren sus familiares cerrar una historia de duelo, pero la historia la podemos ver cada uno, creo que es un argumento, los historiadores contrastan, no manipulan o no hacen política con la historia, aunque algunos llamados historiadores que escriban columnas en medios y demás puedan hacer eso, pero la historia como tal creo que es una referencia, no podemos cuestionar ahora ese papel, ¿no? Pues el caso es que el 10 de noviembre de 2019 buena parte de la campaña va a girar en torno a Franco y en torno a la Guerra Civil, por lo que parece. Sí, por desgracia, porque igual que en las Cortes los temas nacionales en las Cortes de Castilla y León no pintan nada, pues en el debate de los muchos problemas graves que tenemos en España, el mirar atrás no es más que una pérdida importante de tiempo. Sí no quería dejar pasar la oportunidad de comentar los análisis de José Luis Rodríguez Zapatero, a los que no le tengo el más mínimo respeto intelectual. Quiero decir que si este hombre, con el papelón que está haciendo como mediador, que no es mediador, sino defensor de Maduro en Venezuela, que parece que es su empleo principal, el que venga aquí a España o a Castilla y León o a cualquier sitio a hacer análisis políticos, me parece patético. Por eso el hecho de que él diga que un acuerdo entre PP y Ciudadanos no lo ve, pues probablemente es un signo evidente de que ese acuerdo es posible. Entre el PSOE y Ciudadanos. Bueno, veremos si son posibles los acuerdos y si son todos, si se pide responsabilidad a los políticos, entiendo que será a todos los políticos, ¿no? Que se empiecen a marcar líneas rojas antes de que se llegue a las elecciones del 10 de noviembre y se conozcan los resultados. A los políticos de cualquier signo y condición, lo que les quita el sueño estos días son las encuestas, sobre todo si les van mal, claro. No sé si nuestro tertuliano José María Nieto tiene también pesadillas con los sondeos, que nos lo cuente él mismo. No puedo pegar ojo, Juanma. Tengo un dolor de cabeza demoscópico, por excesiva presión electoral. En fin,
Creo yo que si me concentro bastante en quitarme estas cosas de la cabeza, ¡ay sí! Ya me encuentro mucho mejor. Aunque no sé qué habrá sido de mi intención de voto. La buscaré mañana, que no son horas, Juanma. No son horas. Nos estamos volviendo locos con tantas encuestas. ¿Os queréis alguna? Bueno, hay tendencias. Nosotros en La Gaceta, por cierto, fuimos los primeros que publicamos una encuesta en la que el PSOE empezaba a bajar, que fue hace ahora 9 días. Y a partir de ahí todas las encuestas dan que el PP sigue creciendo con fuerza y que el PSOE ya está con una intención bastante por debajo de lo que tiene ahora. Lo cual hoy una encuesta del diario.es creo que le daba 5 escaños menos de los que tenía en estos momentos. 119, le daba 4 menos y 99 al Partido Popular, 33 más. El problema es que los bloques siguen muy equilibrados y ninguno llega a la mayoría absoluta. Esta encuesta acercaba a los bloques, quedaban a 10 puntos, a 10 escaños el bloque de centro-derecha, extrema-derecha, respecto al de la izquierda. La vez que más cerca, y es el diario.es, que no es precisamente sí, pero que medio el problema ninguno va a conseguir formar gobierno inicialmente. Bueno, pues veremos, ¿verdad? Porque todavía son encuestas, no sabemos si va a ir alguien a votar el 10 de noviembre o si la abstención va a rozar el 50%, vete tú a saber, lo ha rozado en Portugal y no tienen los líos que tenemos aquí y allí no tardan tanto tiempo en formar gobierno, o sea que ya veremos, que todo son especulaciones en estos momentos. Castilla y León cuenta desde hoy con un Consejo de Cámaras de Comercio. En este órgano están integradas las cámaras de todas las provincias y 9 grandes empresas. Abordará la repercusión autonómica del Brexit o la guerra comercial entre China y Estados Unidos, además de otras propuestas para mejorar el empleo de la comunidad. Es el nuevo Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León que arranca nueva andadura reforzado por la Ley de Cámaras. Un modelo que debe facilitar a las cámaras reforzar su protagonismo para dinamizar la actividad económica y empresarial en nuestra comunidad autónoma. Mañueco les ha brindado su respaldo y les ha pedido fortaleza, coordinación y compromiso. La nueva ley que les otorga financiación estable tiene que desarrollarse ahora en un reglamento. Antonio Miguel Méndez Pozo ha sido elegido presidente por unanimidad. Destacaba las enormes posibilidades que tendrán y anunciaba algunos proyectos. Anuncio que propondré la creación de una comisión del talento femenino que estará integrada por al menos una empresaria por provincia. Buscará además cómo desarrollar una escuela de oficios del patrimonio a través de la creación de una fundación. Todos nuestros proyectos, la forma de poner en marcha este nuevo Consejo será con humildad, con los tiempos necesarios, sabiendo que somos un eslabón más en el engranaje económico de nuestra comunidad. Méndez Pozo ha resaltado el papel fundamental de estas instituciones bisagra entre la Administración y las empresas, en asuntos como el comercio exterior, la FP dual, la creación de empresas o la mediación civil y mercantil, así como la digitalización de todos los sectores. Además de las 14 cámaras, a este Consejo se unen ahora 9 grandes empresas de la comunidad y 4 miembros de la patronal de Castilla y León. Pues con este asunto vamos a poner el punto final a nuestro tiempo de tertulia. Julián, gracias. A vosotros. Buen viaje de vuelta a Salamanca. Maite, nos vemos. Sí, muchas gracias por invitarme. Hasta otra. Y nosotros ahora hacemos una pequeña pausa, publicidad. Después seguimos hablando de asuntos de actualidad. Hasta ahora.